Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos de la competitividad del país. Esta noche evaluaremos los avances de Colombia para ser más atractivo frente a los inversionistas del mundo. ¿Y cuáles son las tareas pendientes que quedan en esta materia? Nos acompaña esta noche la doctora Rosario Córdoba, presidenta saliente del Consejo Colombiano de Competitividad. Lo bueno y lo malo de la reforma tributaria. Analistas y centros de pensamiento siguen evaluando el contenido del proyecto de inversión social revelado ayer por el Gobierno Nacional. Hoy invitamos a César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, para darle una mirada a esta iniciativa clave para el país. Las alianzas del cannabis medicinal. Varios movimientos empresariales se están dando, están creciendo en esta industria que están haciendo apenas en nuestro país con miras a mejorar la distribución de estos productos. Todos los detalles con Juan Fernández y su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un tema crucial por estos días para nuestro país, la competitividad. Por eso hemos invitado a una de las voces más expertas en esta materia, doctora Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, todo muy bien, gracias. Doctora Córdoba, antes de hablar de competitividad, ¿cómo es eso? Por ahí estuve mirando un comunicado. ¿Cómo es eso de que usted se va a hacer cosas personales y va a dejar el Consejo de Competitividad? Ay, pues mire, yo llevo 10 años y medio en el Consejo Privado de Competitividad y yo creo que ya es como el fin de un ciclo y tengo 1000 proyectos que hacer todavía pendientes, entonces pues tomé la decisión de que ya cumplí una labor, una gestión, el posicionamiento del Consejo, de la competitividad, de la productividad. Y entonces, bueno, tomé esta decisión. Estoy contenta. ¿Cómo se ha transformado o cómo ha evolucionado Colombia en esta última década en materia de competitividad? ¿Sí hemos avanzado? Pues sí, miren, lo primero que hay que destacar es que durante estos 10 años el tema de la competitividad y el tema de la productividad se volvieron temas que son consultados y reiteradamente discutidos en diferentes foros. Antes, pues no éramos tan conscientes de la importancia de la competitividad para el desarrollo del país, para el crecimiento económico y para el bienestar de la población. Y cuando uno analiza esos componentes de la competitividad, que son, por ejemplo, este que ustedes están mencionando ahora, el tema tributario, lo que tiene que ver con el empleo, el mercado laboral, lo que tiene que ver con la infraestructura, pues cuando uno suma todos esos determinantes de la competitividad, pues uno se da cuenta que son muy importantes y que todos, o sea, en todos hay que trabajar para que Colombia verdaderamente pueda prosperar. Y eso es lo que ha pasado durante estos 10 años. Desafortunadamente, con la pandemia, pues sufrimos, como ya todos sabemos, bastantes, como no solamente atrasos, sino que, o sea, volvimos como a una situación como del 2015 y ahora tenemos que reactivar la economía y tenemos que trabajar nuevamente en productividad para que podamos recuperar lo que habíamos avanzado hasta antes de la pandemia. Los países competitivos atraen inversión, eso genera desarrollo, genera crecimiento económico. Si hiciéramos una fila de todos los países del mundo, o bueno, los que tienen mediciones de competitividad, Colombia está del 1 hacia adelante, ¿Colombia está ubicado en qué posición y qué tantos avances hemos tenido recientemente? Pues mire, Colombia en el ranking del Foro Económico Mundial, en el índice global de competitividad, está en el puesto 57 frente a 144 países. Este es el dato que se produjo en el año 2019. El año pasado, el 2020, no hubo medición en ese ranking. O sea que Colombia estaría como en un nivel, digamos, entre los primeros 60. Lo que pasa con Colombia es que sí hay unas áreas donde está muy atrasado y que es realmente lo que lo hace no avanzar en competitividad. Y un ejemplo es, y quizás digamos bien relevante, es como la calidad de las instituciones, o sea, donde tú miras que hay como, digamos, cuáles son estas relaciones entre el Estado, el sector público, el sector privado, todo lo que tiene que ver con corrupción, con trámites.
Algo en que tampoco estamos muy bien es en nuestra legislación, el laboral es supremamente inflexible y entonces hace que suceda lo que estamos viendo en términos del desempleo y de, digamos, de la informalidad en este mercado. Y, digamos, hay unas cosas en que hemos avanzado más que otras, hay unas en que nos está costando mucho trabajo avanzar, como es esta que le estoy diciendo, de instituciones, lo que tiene que ver con este mercado laboral, lo que tiene que ver con todo lo que es capital humano, educación, formación para el trabajo, y también tampoco nos va muy bien en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Doctora Córdoba, si pudiéramos avanzar algo en todos estos puntos que deja usted sobre la mesa, ¿Colombia podría meterse qué? ¿Entre los primeros 40, primeros 30 países? Clarísimo, o sea, nosotros hemos en el Consejo hecho varios ejercicios de, digamos, si mejoramos tantas posiciones o en términos, digamos, de puntaje. En términos de puntaje, si avanzáramos tanto, sí podríamos meternos en los primeros puestos. Obviamente es un trabajo de años, pero hay que ponerse la meta para poder llegar, ¿no? Y yo creo que es simplemente una cuestión de tomar las decisiones que hay que tomar para que el país verdaderamente pueda avanzar en esos diferentes frentes. Pero tomar decisiones que se deben tomar vendrían a través de reformas, y no sé si a usted le preocupa Clarísimo. el tema de que cada vez que se habla de una reforma, pues salen muchas personas como oponerse y como que nos quedamos estancados y no queremos reformar absolutamente nada, ni siquiera escuchar cosas positivas, inclusive debatir las cosas negativas donde se deben debatir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, como que aquí nos produce alergia la palabra reforma, pero lo que es bastante preocupante es que las reformas, digamos, van a beneficiar a un grupo específico de la población que es el más vulnerable, y muchas veces esos grupos son los que salen en contra de las reformas. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante en términos de explicarle a la gente por qué es importante esa reforma que se va a dar. Y muchas veces detrás, digamos, de esa intransigencia, pues hay grupos de interés, ¿no? Que no les conviene o no están interesados en que las condiciones cambien. Y hay unos ejemplos clarísimos de las reformas que tenemos que hacer y que no se han podido hacer. Es esta tributaria, que va a ser bastante ligera frente a la reforma estructural que requiere el país en términos tributarios. Por ejemplo, la reforma laboral es una que está en mora, y digamos los problemas que tenemos de empleo pues son consecuencias de esa regulación que nosotros tenemos en este momento. La otra que es esencial, digamos, es trabajarle mucho al tema de la educación, pero son reformas que hay. Y las pensiones, o sea, las pensiones, que toda la gente se pueda pensionar, es algo que es importantísimo en el país. No obstante, hablar de una reforma a las pensiones es imposible. Entonces estoy de acuerdo con usted, tendríamos que ponernos de acuerdo como sociedad en que, digamos, hacer esas reformas nos va a beneficiar a todos y nos va a generar como una mayor movilidad social, mayor acceso, digamos, a unos ingresos mucho más altos, que es lo que tienen los países más competitivos. Doctora Córdoba, la reforma laboral ya no fue en este gobierno, eso ya no fue. Así es. La reforma pensional menos, tampoco fue. Se habla entonces de la única reforma que queda por ahí en el ambiente, que es la tributaria, la que presentó ayer el gobierno nacional. Y hay un punto, pues digamos, sí, los empresarios están de acuerdo, están apoyando, van a financiar este proyecto, pero la tarifa de renta del empresariado sube del 30 al 35%. ¿Esto no le va a restar al final del día competitividad a Colombia? Clarísimo, eso es así, es clarísimo, y durante años habíamos trabajado para que las tarifas de las empresas, la tasa efectiva de tributación de las empresas se redujera. Usted me hablaba de que los países más competitivos es donde llega la inversión, ¿no es cierto? Entonces, uno de los temas que hace que la inversión llegue o no llegue es el tema tributario. O sea, ¿qué tan competitivas son las tarifas para esas nuevas inversiones en el país? Entonces, en la medida en que tengamos tarifas altas que se comparan desfavorablemente con otros países, pues va a ser mucho más difícil atraer inversión. Y yo creo que, digamos, es algo que en lo que habíamos progresado, y más aún
cuando nos volvimos parte de la OCDE, donde en promedio las tarifas son inferiores al 24% para las empresas. Doctora Córdoba, bueno, eso cuando nos medimos con nuestros pares internacionales, pero también hay como una competitividad interna entre las regiones y vemos muchas brechas, ¿no? Unas zonas mucho más competitivas que otras. ¿Qué hay que hacer internamente? Bueno, eso también es un punto muy importante y quizás ahora también con la pandemia sí que se hizo visible. Nosotros somos un país donde tenemos unas regiones o unos departamentos que podría uno decir que viven en el siglo XXI y otros que uno puede decir que están en el siglo XVII. Y es algo en lo que Colombia tiene que trabajar. Nosotros medimos estas brechas a nivel departamental con el índice departamental de competitividad y lo que uno ve, digamos, en términos de las brechas, por ejemplo, en este tema de la digitalización, del acceso a Internet, del acceso de los niños a poder, digamos, estar aprendiendo de manera virtual, pues uno ve que las brechas son enormes. Claro, claro. Una última pregunta, doctora Córdoba. ¿Quién va a quedar al cargo del Consejo de Competitividad? Doctora Córdoba, ¿me escucha? ¿Está hablando conmigo? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Bueno, se nos cayó la llamada con la doctora Rosario Córdoba. Aprovechamos pues para agradecerle por todos los espacios, por todo el tiempo que le dedicó durante estos últimos meses a Signo Pesos para hablar de competitividad. Me informan aquí por el interno que quedará en el cargo la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, ex codirectora hasta hace unos meses del Banco de la República. Será la nueva presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad. En más información, para contribuir a la internacionalización y la productividad, la innovación de las empresas de Bogotá, las autoridades del distrito y el Ministerio de Comercio firmaron la alianza denominada la Ruta de la Competitividad. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, nos cuenta detalles de este pacto. Veamos. La reactivación económica segura de Bogotá es una de nuestras prioridades. Es por esto que hoy presentamos una alianza en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para dinamizar la economía de la capital a través de convenios con Colombia Productiva, Impulsa, Procolombia y Bancoldex. Con estas alianzas impulsaremos la competitividad de la ciudad en frentes como el financiamiento, el desarrollo productivo, calidad, innovación e internacionalización. Se trata de una apuesta con la que buscamos acompañar a los empresarios de todos los tamaños en su proceso de recuperación tras los efectos generados por la coyuntura sanitaria que tanto ha golpeado la economía no solo de la capital, sino del país entero. Esta tarea articulada con la Secretaría de Desarrollo Económico hace parte de nuestro plan de trabajo regional que tiene como fin responder a las necesidades puntuales de las unidades productivas de los diferentes departamentos y municipios. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, hay 400 vacantes disponibles en una compañía de tecnología. Esté muy atento porque ya les vamos a contar todos los detalles. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, otro de los temas claves de los que hablan por estos días todos los analistas, el país, los empresarios, los economistas, es la nueva reforma tributaria. Por eso, para detallar, para entrar más en detalle sobre este tema, quiero darle la bienvenida al doctor César Caballero. Él es el gerente de Cifras y Conceptos. Doctor Caballero, buenas noches. Está en Denver, Colorado. Bienvenido, gracias por atendernos desde allí aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctor Caballero, bueno, su primera impresión sobre estas bases que hemos conocido de la nueva reforma tributaria. Todavía no está el documento completo, el articulado, pero sí ya el gobierno en términos generales reveló su intención. ¿Qué le ha parecido? A mí me parece que es una reforma sensata en el sentido de reconocer que las dos anteriores que había presentado, las tres anteriores que ha presentado este gobierno son un desastre, eran un desastre y trata de corregir un poco los temas que habían hecho. Básicamente es la propuesta de la ANDI de principios de este año, donde dijo, mire, los beneficios tributarios que le entregaron a las empresas, que son básicamente tres, el descuento de la industria y comercio, una bajada de la tarifa del impuesto de renta del 35 al 30% y el beneficio tributario de no pagar IVA para los bienes importados de capital. Eso en términos generales es más o menos 10 billones de pesos de regalos tributarios que el gobierno Duque le dio a los empresarios, que hoy los empresarios están diciendo no nos los dé, quítenlos. Es decir, muchos de los economistas, usted recuerda
Guillermo Perry dijo que esa era la peor reforma tributaria en la historia de Colombia, y creo que el ministro José Manuel Restrepo hace una lectura de la realidad, sabe que no puede ser muy ambicioso, que lo que necesita es tapar el hueco del año entrante y dar un mensaje, digamos, de que en la senda de largo plazo vamos a volver a intentar estabilizar las finanzas públicas, y en ese sentido me parece que es sensato reconocer que se cometieron errores, que las 3 primeras reformas tributarias fueron muy malas y que va a tratar de corregir algo en la tarea. Y lo adicional, lo nuevo, es la sobretasa al sector financiero, que además el ministro trabajó en reuniones con muchos sectores y logró consenso para que esto sea respaldado. Una sobretasa de 3 puntos, mientras la tarifa para las empresas va a ser del 35%, la tarifa de renta para los bancos y demás entidades del sistema financiero será del 38%. Pero, doctor Caballero... El sector financiero paga menos renta que el resto de las empresas en Colombia. Pero no, entonces, estamos hablando de la tarifa de renta, la que va a quedar el próximo año. Pero el sector financiero tiene una gran cantidad de exenciones, y es cuando usted lo mira en la tarifa efectiva... cuando miramos la tasa efectiva de tributación, que es distinta a la tarifa de renta. Claro, y cuando usted lo mira la emisión de ingresos, el informe de la emisión de ingresos, mientras el grueso de las empresas están por debajo del 30%, el sector financiero está en el 22%. Entonces, digamos, simplemente un tecnicismo, pero es muy importante señalar que la sobretasa de alguna manera lo que hace es compensar unos beneficios adicionales que tiene hoy el sector financiero que no los tiene el resto de las empresas. Ok. Doctor Caballero, cuando usted dice que el ministro Restrepo entendió la lectura, leyó bien al país y no pensó en no ser muy ambicioso, ¿cree usted que estos 15 billones de pesos tal vez son insuficientes para todas nuestras necesidades? Evidentemente el ministro lo está diciendo claramente. El próximo gobierno va a tener que presentar una reforma tributaria seria, sensata y estructural, una tarea que este gobierno no pudo hacer. Él está haciendo un reconocimiento de la realidad, de que al final del gobierno uno tampoco puede pedirle al ministro que haga una reforma estructural seria de largo alcance, cuando ya se está terminando el gobierno, cuando la debilidad institucional es tan grande, cuando la popularidad del mismo presidente, usted lo ha visto, está tan baja. Entonces es muy difícil pedirle al ministro que se vaya a un tema bastante más ambicioso. Me parece que en eso es realista. Él construyó unos consensos y es una reforma que yo creo que conviene porque deshace muchas de las decisiones altamente inconvenientes que se tomaron en las 3 primeras proyectos de reforma tributaria del gobierno, y lo que hace el ministro es una lectura de la realidad en ese sentido para corregir la tarea, pero claramente, sea quien sea el próximo presidente de Colombia y el próximo ministro de Hacienda, va a tener que presentar una reforma tributaria que esperamos que sí sea bien hecha. Entiendo. En las mediciones que ustedes han hecho, ¿qué tanto influye a la hora de tomar una decisión sobre quién votar el tema económico, el tema fiscal, los tributos, etcétera? Nosotros hicimos un trabajo que hemos realizado en parte con la Universidad Rosario, en el cual encontramos que el 81% de los colombianos no votaría por alguien que hubiera respaldado la reforma tributaria que presentó Duque con Carrasquilla. Sobre este escenario no hemos vuelto a correr la misma pregunta, pero con seguridad lo haremos en los próximos días. Lo que nosotros sí encontramos es que la gente tiene una mayor cultura tributaria de lo que todos, a veces los analistas, creen. Y la gente entiende que la última reforma tributaria, la que presentó el ministro Carrasquilla, exministro Carrasquilla, pues era una reforma tributaria que básicamente gravaba a la clase media y el IVA para sostener los privilegios que tenía un grupo restringido de empresas. El ministro Restrepo hace todo lo contrario, no incluye ningún tema de IVA, que yo creo que hay que mirarlo hacia adelante, ni aumenta el tema de impuestos en clases medias, pero lo que hace es deshacer las gabelas tributarias que se habían entregado en la reforma tributaria del 2018 y del 2019, y como le digo, colocar un incentivo, una sobretasa al sector financiero. Entiendo. Doctor Caballero, ¿cree usted que esta reforma sí de pronto, al no tocar a las personas naturales, en fin, al no mover el IVA, cree usted que de pronto sí pueda tener éxito esta reforma tributaria durante su paso por el Congreso? Yo esperaría que sí, y yo esperaría que la gente entienda que de todas maneras la situación fiscal del país necesita unas nuevas fuentes y frescas de recursos, que este esquema básicamente lo que es mea culpa del gobierno, recogiendo las medidas inadecuadas que tomó en el 2018, en el 2019 y que al principio de este 2021 trató de mantener, y que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha hecho un análisis serio y juicioso diciendo eso no es conveniente, no es sostenible, y los mismos empresarios dijeron, mire, ya no nos den más, o sea, en esta situación tan difícil nosotros estamos dispuestos a
a devolver esos recursos que durante 2 años y medio de este gobierno nos han dado como gabelas tributarias, y en ese sentido me parece que es un proyecto que no es perfecto, no es ideal, pero creo que lee bien la realidad del país. Son apenas 10 billones de pesos, no los 25 que Carrasquilla estaba proponiendo, 10 billones de nuevo recaudo, porque los otros recursos vienen por un tema de disminución de gasto y unos temas de eficiencia de la DIAN, que son otro tema, pero como recursos frescos son 10 billones. Entonces no es una reforma muy ambiciosa, pero es una reforma importante que yo creo que va en la dirección correcta, sin ser estructural y sin ser lo que digamos que en largo plazo pues, los analistas tienen un consenso que Colombia tiene que revisar, pero sí creo que es un paso en la dirección correcta. Una última pregunta, doctor Caballero. ¿Cómo está viendo la reactivación económica? Porque estamos viendo a todo el mundo muy optimista, que estamos reactivándonos a toda marcha, que las cifras están mejorando considerablemente. ¿Qué expectativas tiene usted? No, yo creo que aquí lo que va a pasar es que la reactivación va a suceder, está sucediendo. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo, pero está siendo desigual y bastante lenta para un sector, para la mayoría de la población, y bastante rápida para otros sectores. Por ejemplo, uno de los elementos que está impulsando las cuentas en los cálculos del PIB es el tema de petróleo, que está concentrado básicamente en Ecopetrol y otras 5 o 6 empresas, y que básicamente tiene que ver no con mayor actividad productiva, sino con un mayor volumen de precios transables del petróleo frente al año pasado. Yo escribí el artículo en Portafolio mostrando que la política de reactivación del gobierno Biden es muy distinta a la del gobierno del presidente Duque. Es una reforma, es una manera de ver la economía muy distinta, muy del tipo keynesiano, con un choque entendiendo que aquí hubo un choque de demanda muy grande, y entonces se le está dando un estímulo muy grande a la demanda, y Estados Unidos está ya mostrando cifras muy superiores a las que el mismo gobierno preveía. En el caso colombiano también siento y lo veo con optimismo que hay una reactivación. Lo que me preocupa es que la reactivación no está llegando y no va a llegar de manera pareja al grueso de los sectores. Va a haber unos sectores más favorecidos que otros, y obviamente hay unos desbalances de la sociedad. El ministro de Hacienda lo ha venido diciendo en todos sus mensajes: sin tranquilidad social no puede haber tranquilidad económica, y sin tranquilidad social y económica no puede haber tranquilidad fiscal. Por eso es tan importante entender por qué razones, por qué las razones de la gente que salió a protestar, por qué el malestar y el descontento de la sociedad colombiana. Pero que reactivación hay, es claro, eso es innegable, y es mucho mejor estar en ese escenario que en uno de no crecimiento. Doctor Caballero, pues muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo nuevamente por aquí en próximas ediciones de Signo Pesos. Muchas gracias, feliz noche. Claro que sí, muchas gracias y una feliz noche. Entonces es la visión del doctor Caballero. Cambiando un poco de tema, Indra, una compañía multinacional del sector digital y de tecnologías de la información, está anunciando 400 vacantes en Colombia. Están buscando no solo profesionales, sino también jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia y personas en condición de discapacidad. El director de Talento Humano, Carlos Alberto Niño, nos cuenta los detalles. Indra implementa diferentes estrategias orientadas al doble propósito de impulsar la generación de empleo de calidad y contribuir a la formación de talento cualificado en el país. Por esta razón abrimos más de 400 nuevas vacantes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira. Uno de los principales objetivos estratégicos de Indra es aportar al desarrollo social y económico, y por ello ha puesto en marcha iniciativas de primer empleo a través de su programa Jóvenes Profesionales, con 150 vacantes disponibles, las cuales en nuestra estrategia buscan brindar oportunidades laborales a estudiantes de últimos semestres o recién graduados. Las personas que deseen enviar su candidatura a los cargos mencionados deberán tener título académico de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en ingeniería electrónica, sistemas, informática o telecomunicaciones. Para aspirar al cargo no es necesario contar con experiencia laboral previa. De otra parte, conscientes que gran parte de la población joven tiene dificultades para acceder al mercado laboral, la compañía ha desarrollado un segundo plan de captación de talento con 270 cupos disponibles, bajo su programa Semillero Indra, el cual está enfocado en 3 colectivos específicos, a saber, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad y jóvenes que por diferentes razones no han podido obtener un título profesional, para los cuales el único requisito es tener título de bachiller. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que hay un positivo balance en ventas de viviendas nuevas en Colombia en todos los segmentos. Ya volvemos.
Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es positiva, 59%, y corresponde al número de comerciantes o el porcentaje de comerciantes que reportaron haber tenido mayores ventas durante el mes de junio de este año frente al mismo mes del año pasado. Según la encuesta Bitácora de Fenalco, 17% de los comerciantes dijeron haber vendido menos, mientras que el 24% reportaron que sus ventas fueron iguales. Hora de saludar a Juan Fernández con su información del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de temas de distribución y de productos a base de marihuana, y el de la distribución al final será el reto de las compañías de la industria. Y mire cómo empiezan los acuerdos. Los primeros quizás el de Flora Growth, una compañía integrada verticalmente y que se vende como un productor de cannabis de bajo costo para suministrar aceite de CBD a su cartera de marcas médicas y también de consumo. Dice producir a un costo que ronda los 18 o 20 centavos de dólar el gramo. Su operación principal está en Girón, esto es departamento de Santander, y tiene licencia de cultivo en unas 100 hectáreas, pero ha adquirido otros derechos. En su caso, en términos de redes de distribución para sus productos, tiene una alianza estratégica con uno de los mayores productores de cítricos de Colombia, pero a medida que se popularicen los productos, necesitan, como todas las compañías, más canales de distribución. Y Juan, ¿qué canales o compañías son los más adecuados para poder hacerlo? Pues mire que le doy este caso de su alianza con una compañía llamada Tropi para su división de alimentos y bebidas en un negocio que puede representar unos 10 millones de dólares anuales. Y ahí se hace visible Tropi con una historia de negocios bien interesante que puede aplicar no solamente a esta compañía, sino a otras de este tipo de productos. Tropi, que quizás uno no sabe, es un distribuidor de alimentos grande, el más grande de Colombia. Llega a unos 130.000 puntos de distribución en 900 de los 1.122 municipios del país, con una flota de 700 camiones. Y si bien hoy pertenece a un par de fondos de capital, fue fundada hace más de 50 años por Rodrigo Restrepo Pérez, quien llegó a tener 28 compañías de distribución que aglutinó después en Tropi. Es quien distribuye marcas de alimentos para Nestlé, para Procter & Gamble, para Bayer, en fin, para un montón de compañías. Restrepo empezó en un almacén familiar en Medellín, donde iba de tienda en tienda vendiendo dulces y cigarrillos en un jeep. Después arrendó un local por allá en 1969 con el que nació su compañía, que hace unos pocos años vendió en más de 30 millones de dólares. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre distribución de productos y también de marihuana medicinal, Víctor. Un mercado que crece mucho. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.796 pesos con 7 centavos. Cayó el dólar 30 pesos con 78 centavos. Se ubica un poco por debajo de los 3.800 pesos por primera vez en una semana. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 2,52%. Se ubica en $74 con 56 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.457.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,72%. Acción más valorizada, Grupo Argos, con ganancia muy pequeña de 0,67%. La acción que más cayó, en línea con el retroceso del petróleo, fue Ecopetrol, que tuvo un descenso de 2,57%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Camacol reveló que durante el primer semestre de este año se vendieron en Colombia un total de 112.000 viviendas nuevas para estrenar. La cifra equivale a un crecimiento de 34.000 unidades frente a las vendidas en el primer semestre del año pasado. Pero lo más interesante es ver la recuperación por cada uno de los segmentos. Viviendas de interés social. Se comercializaron 78.500 unidades entre enero y junio, un fuerte crecimiento del 45%. En el segmento medio se vendieron 27.200 unidades, también con un aumento muy importante, 38%. Y en el segmento alto, las viviendas para los más ricos, se vendieron cerca de 7.200 unidades, con un incremento del 43%. Por eso dicen en el sector que este año ha sido histórico en ventas de viviendas nuevas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.